Se abre Facebook, amigos. Están muy mesurados. Dicho, Casa Herrero. Sí, Así es. Ya me cayó que estás transmitiendo, Alvarito. Perfecto, entonces, compañeros, ya estamos listos. Micrófonos cerrados, por favor. Y voy a empezar también la grabación de la sesión acá. Y todo. Y voy a abrir ahorita la sala. Perfecto, Manuel, listo. Listo, Manuel, para poder empezar con la información respectiva. El evento está en marcha. Muchas gracias, Álvaro, y buenas noches a todos. Bendiciones. Bienvenidos a esta quinta entrega del primer ciclo de webinars de la comunidad educativa GT. En esta oportunidad me han designado para explicarles la dinámica del escape room. ¿Por qué es importante la dinámica del escape room? Al final de la presentación de él o la conferencista, nosotros vamos a compartir un enlace en el cual pues muchos de ustedes ya saben que deben de aperturarlo, idealmente desde una computadora o una tablet, para que se les facilite cómo ir resolviendo esta dinámica del escape room, ¿verdad? Y que es requisito el superarlo para que se les haga entrega de su constancia de participación activa y sobre todo, ¿verdad?, hacer sus apuntes relacionados a cada uno de los webinars. Entonces, la dinámica básicamente es que van a ingresar a ese enlace que se les va a proporcionar. El segundo paso es resolver el desafío 1. Este desafío 1 va a requerir una respuesta. La respuesta muchas veces tiene algunas indicaciones en particular, que puede ser que se escriba solo en mayúsculas o solo en minúsculas, si está integrado por una sola palabra o dos palabras. Hay ciertas características que ustedes tienen que tomar muy en cuenta, esas indicaciones, para el momento de escribir la respuesta que ustedes obtienen, que deben de ingresarla en la contraseña del desafío 2. La idea del escape room es que ustedes, a través de ir superando los desafíos que se plantean, cada respuesta les permite aperturar el siguiente desafío. Al develarlo, podrán, en este caso, averiguar el enigma
o el cuestionamiento que se les presenta, siempre pues cada uno de los escape room han ido relacionados a la conferencia que en este caso se está ofreciendo. Y entonces deben de continuar resolviendo en secuencia cada uno de los desafíos hasta superar el desafío final. ¿En qué momento completo el escape room? Al momento de enviar las respuestas del formulario de evaluación que aparece al llegar al desafío final. Con eso he completado mi escape room y pues ya quedo en espera de que se me envíe, en este caso, la constancia de participación activa. Entonces, bienvenidos a esta quinta entrega y espero que se la disfruten. Feliz noche. Muy buenas noches a todos. Un saludo muy especial en nombre de la comunidad educativa GT y la Comisión Intersectorial de Educación del Sistema de Ciencia y Tecnología de Guatemala. Gracias por estar acá. De nuevo, es la quinta oportunidad en la que nos vemos. En un nuevo tema, en una nueva entrega que creemos va a ayudar a toda la comunidad educativa a hacerle frente a esta crisis que estamos viviendo en nuestro entorno social, pero que se ha trasladado al sistema educativo de una manera muy contundente y que es algo que estamos viviendo. Hemos tratado de abordar los temas desde diferente perspectiva. Si ustedes recuerdan, comenzamos con el manejo de la inteligencia emocional en tiempos de crisis. Estamos seguros que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes harán propio este entorno cada vez en ciclos más cortos durante su vida, porque es la dinámica que ha mostrado la evolución del planeta Tierra en los últimos años. Hay pandemias históricas. Esta es una pandemia de una enfermedad de alto nivel de contagio, gracias a Dios no de mortalidad, pero tenemos que hacerle frente. En esta ocasión, el tema es abordado por una colega de la hermana República de México, la doctora Patricia Lavín, en el que vamos a tratar un tema importantísimo, la mediación pedagógica. Gracias de antemano, doctora, por su participación. Sabemos que usted tiene otras tantas ocupaciones allá y se toma el tiempo para compartir con nosotros este tema tan importante que constituye la diferencia entre informar y formar. Gutiérrez y Prieto, en una publicación del 2004, definen la mediación pedagógica como el tratamiento de los contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto educativo. El acto educativo no se consuma con la presencia del profesor frente a una pizarra o frente a un computador y un grupo de alumnos frente a este profesor a través de un medio de ondas electromagnéticas como lo estamos haciendo actualmente. El acto educativo se consuma cuando la mediación pedagógica permite que los contenidos y los temas que nosotros como docentes queremos transmitir sean aprehendidos por nuestros alumnos y por el grupo objetivo. La aprehensión del contenido, la puesta en práctica del mismo, la toma de decisiones a través de estos contenidos van a ser del educando un agente transformador en la sociedad. Ese es nuestro fin último. Nuestro fin último no es cambiar el mundo. Nuestro fin último es educar a las personas que van a cambiar el mundo. Y en eso consiste la grandeza de la docencia. Gracias a todos por estar acá. Estoy seguro que será una plática muy enriquecedora para todo lo que ustedes ya saben, pero esto vendrá a consolidar nuestros conocimientos para seguir siendo lo que siempre hemos sido, los representantes de la mejor profesión que cualquier sociedad puede tener. Ánimo y adelante. Muchísimas gracias. Que disfruten la plática.
Para mí es un gusto saludarlos. Buenas noches. Mucho gusto y bienvenidos nuestros acompañantes, fieles acompañantes de nuestro quinto webinar. Estudiantes, padres de familia, docentes, directores, personas interesadas en lo que es la educación. Ahorita nuestro quinto webinar viene en seguimiento del primero, pues, que fue sobre la inteligencia emocional y cómo enfrentamos lo que es este momento tan inesperado en nuestras vidas. Luego pasamos por los principios de la comunicación efectiva, que es importante como para un medio para poder llegar a que nos comprendan, porque a veces nos expresamos muy mal, ¿no? Los pilares fundamentales de virtualizar la actividad docente, luego herramientas para esa misma, y ahorita, como bien expresó José, pues la mediación pedagógica, que es que nos hace asentar todo lo que hemos aprendiendo. Tengo el enorme honor de presentar a la doctora, quien nos va a compartir sus experiencias y a través de ella vamos a aprender y vamos a poder aplicar con más holgura y con más profundidad lo que son las técnicas de mediación pedagógica. La doctora Gloria Patricia Lavin Torres es doctora en Educación Relacional por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Posee una maestría en Ciencias y una maestría en Gestión Pública. Por más de 37 años se ha dedicado a la educación, desarrollándose como profesora y coordinadora académica y directora de varias áreas del Tecnológico de Monterrey en Veracruz, destacando en especial la dirección del Parque de Innovación y Desarrollo Empresarial y consolidando a la preparatoria como la mejor de tecnológico en temas de robótica y modelo de Naciones Unidas, obteniendo el primer lugar internacional en Shanghai, China, y el primer lugar como en la Escuela de Nueva York. Actualmente se desempeña como consultora profesional en empresas familiares y regularmente continúa impartiendo cursos, cátedras, capacitaciones y el acompañamiento y profesionalización de la empresa familiar, tanto en México como en América Latina. Imparte cátedra y consultoría en temas de empresas familiares. Es mentora de empresarios en proceso de desarrollo y profesionalización, planeación estratégica, valor agregado y recursos humanos. Conferencista en temas relacionados con formación, dirección, familia y empresa familiar. Madre de 3 hijos, casados, Rafael viviendo en Córdoba, Veracruz y trabajando en una empresa familiar. Elisa viviendo en New York, dedicada a hotelería y restaurante, y Raúl viviendo en Monterrey, trabajando en Cemex. Los 3 casados y con un nieto. Su mayor deseo y pasión es continuar investigando y detonando proyectos en los temas de empresas familiares y educación, participando en la construcción, desarrollo y crecimiento a través de su experiencia, conocimiento, relaciones y orientación a resultados así como impartiendo cátedra y conferencias en temas relacionados con educación y emprendimiento. La doctora estará con nosotros 40 minutos, después va a haber un periodo de preguntas, por favor, reúnanlos y los pueden mandar vía chat. Ya se van entonces a juntar por grupos, lo que son las preguntas por temas, para podérselos pasar a la doctora que nos responda con toda la riqueza del caso. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Ya, es que no me permitía quitar el micrófono, pero ya, ¿sí me escucha? Fuerte y claro, doctora. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, escuchamos. Muchísimas gracias por esta invitación. Debo de darle las gracias en especial a Magdiel, que fue mi alumno en la maestría cuando estuve impartiendo clases en la Universidad de Galileo en Guatemala. Un alumno
destacado y pues me corrió esta atención y pues agradezco mucho a Pepe, mucho a Dianita, muchas gracias Álvaro, Manuel, a todos y sobre todo a toda la comunidad que se está uniendo. Voy a tratar de no aburrirlos mucho, de hacerlo dinámico. Sé que las preguntas y respuestas vendrán al final, pero no duden en que todo lo que podamos ir abonando al diálogo va a ser enriquecedor en esta noche. Bueno, las reglas de etiqueta, pues es la puntualidad, que ya lo hicimos, que tengan sus cámaras encendidas. Ya me explicaron que Dianita va a estar monitoreando varias cosas, que tengan su nombre y apellido. También ya me explicaron que ya lo van a tener. Que se diviertan, deseo que se diviertan y pues que pregunten todo lo que quieran. Esta sesión es dedicada para ti, para ustedes que son docentes, como yo que soy docente, y que pues que aprendamos juntos. Yo estoy segura que ustedes, así como yo, hemos ido aprendiendo en esta etapa que nos está tocando vivir como mundo, con esta pandemia que nadie se esperaba. Entonces, pues sean bienvenidos. La pregunta primera es, ¿cómo estamos ahora? ¿Estamos como esta chica tan bella, cómoda, sentados ante una computadora? Porque podría parecer que estamos así, y quizás algunos sí puedan estar así, pero en general, pues no todos podemos estar así. O estamos así como este señor ejecutivo que está trabajando en su casa, haciendo home office, porque pues por la pandemia no puede salir, porque tiene que dar sus clases en su trabajo desde su casa o desde alguna oficina que tenga en su propia casa. Y una pregunta es que esta a mí me ha hecho mucho ruido porque decimos, a ver, haz la lista de las personas que te extrañan en esta cuarentena. Y hicimos un grupo de colegas que tengo y que tenemos un grupo de WhatsApp. Ya ven que ahorita la moda es tener grupos de WhatsApp. Hicimos esta pregunta de ¿qué extrañan los niños y los jóvenes en esta cuarentena? Y fíjense que lo más chistoso es que lo que extrañan es a sus amigos. No extrañan la escuela, no extrañan a sus profesores, extrañan a sus amigos. Entonces, esta pregunta nos lleva a la reflexión de que quizás nuestra actuación docente se vuelve tan rutinaria que dejamos de tener esa chispa y ese encanto para con nuestros alumnos que nos extrañan. Ahora, esto es una generalidad porque hay muchos niños que sí extrañan muchísimo a sus profesores, pero en general la respuesta fue que extrañan a sus amigos. Y bueno, esto es que expandamos la educación más allá de la enseñanza remota de emergencia, porque estamos en una emergencia. Y la otra gran pregunta es, si hubiéramos empezado antes de empezar, porque obviamente tuvimos que empezar por situaciones de la pandemia. O sea, ya teníamos el trabajo, estoy segura que todos hemos trabajado en línea, ya teníamos recursos pedagógicos digitales, ya teníamos materiales educativos digitales, ya sabíamos hacer un PDF, hacer un PowerPoint, usar la cañonera, usar la computadora, ya teníamos muchas cosas, pero lo que no teníamos es vivir un modelo en línea al 100%. Y lo que tampoco teníamos es que fuera desde kinder, desde pequeñititos, hasta los que están en universidad. Había una serie de combinaciones que se daban, pero no como se presentó ahorita, que de una semana a otra, olvídate, ya no hay clases, ya no vienes a la escuela, ya tienes que hacerlo todo en línea. Entonces, pues la gran pregunta es que si hubiéramos empezado antes de empezar, quizás a veces debemos de anticiparnos, y esta pandemia nos lleva a pensar que tenemos que estar con mucha anticipación, porque además no sabemos cuándo va a parar, y no sabemos si esto va a continuar quizás octubre, quizás noviembre, quizás diciembre o quizás enero. Ya saben que no tiene unos a ciencia cierta. Entonces, tenemos que prepararnos porque esto va para largo. Y bueno, algunos conceptos, me encantó el de Gutiérrez que nos compartió Pepe. Yo quise traer algunos conceptos un poquito más sencillos. Los conceptos de Gutiérrez a mí me encantan. Y hablando de mediación, es que el término general que ocupamos es que permite la resolución de conflictos con un tercer elemento imparcial. O sea, normalmente un mediador es alguien que va a mediar un tema que pueda causar conflicto. Ese sería el concepto tradicional que ocupamos cuando hablamos de un mediador. Cuando hablamos de una mediación pedagógica, es una actividad o una acción
donde intervienen tanto recursos o materiales, o los dos al mismo tiempo, que se dan en la formación educativa para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje con un carácter relacional. ¿Por qué hablo de relacional? Porque ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros en la mediación pedagógica, estar relacionándonos constantemente para que el proceso de enseñanza-aprendizaje, como bien lo expresó Pepe, nos permita formar a los que van a cambiar el mundo, a los que van a trascender en otro momento. Y bueno, también otro de los conceptos es facilitar la intercomunicación de los saberes entre el docente y el alumno, acompañarlo de forma proactiva a un grupo de personas para lograr un objetivo planteado. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos todos los días cuando estamos con nuestros alumnos, pues lleva mucho de mediación. A lo mejor no le damos el título todo el tiempo, pero lo hacemos constantemente. Y bueno, también la pregunta es, ¿y en nuestras vidas personales y profesionales, como papá, como mamá, no hemos sido mediadores? No estamos pasándonos con nuestros hijos, no, dile a tu papá, pídele permiso a tu papá, no, el papá va y le dice, no, pídele permiso a tu mamá, y la mamá va y regresa al hijo, pídele permiso a tu papá. Y cuando estamos en un problema, volteamos a vernos papá y mamá para ver quién va a tomar la decisión para poder mediar el problema que tenemos con el hijo o con la hija. Un sacerdote es un mediador, está mediando entre la conciencia, entre lo que nos está enseñando. Un psicólogo está mediando entre el inconsciente y el consciente. Los abogados, ¿qué podemos decir? Los abogados son expertos para mediar los problemas legales. Todas las cosas comerciales es una mediación de estar intercambiando cosas. Las películas nos están mediando un aprendizaje, un impacto, una emoción. Y bueno, las plataformas que ahora en este momento se ocupan, pues sirven para que podamos mediar nuestra vida personal y profesional. ¿Quién no tiene Netflix? ¿Quién no ve YouTube? ¿Quién no tiene un celular? O sea, con el celular podemos estar entablando 5 conversaciones al mismo tiempo, 20 grupos de todos los temas, y ya no sabemos ni de dónde sacamos tantas habilidades para estar hablando, ¿no? Para estar hablando con tanta gente. O sea, es increíble el desarrollo de habilidades de comunicación que se han desarrollado. Y los directores, hablando acá, si hay directores, pues los directores, cuando uno tiene un rol de director, yo he tenido la suerte, fortuna de mi carrera profesional, inicié como profesora, pero después fui coordinadora y luego fui directora, y mediar con los profesores, con los papás, con los alumnos, con la mesa directiva, con el que ya cortó con el novio, con el que se quiere salir de su casa. ¿Qué no hacemos? O sea, es estar mediando todo el tiempo. Y los profesores que estamos en el día a día, pues igualmente, igual los tutores y los mentores. Entonces, ubicarnos en el contexto que en nuestra vida, tanto profesional como personal, siempre estamos haciendo actividades de mediación. Hay un libro muy bueno que se llama, después les voy a pasar el nombre del autor, que es La mediación en la familia, porque pues parte todo del tema de la familia, ¿no? A partir de la familia es donde se dan todos los procesos de educación. Es la primera escuela de la vida. Déjenme que pase a la siguiente, perdón, creo que me adelanté de más. Otra pregunta que me gustaría hacerles y que quizás cuando tengamos el momento de las respuestas podamos responderla. Quién sabe aquí qué hice. Ahorita lo resuelvo, no se preocupen. Es, ¿a qué profesor es el que nosotros recordamos? Cuando nosotros hacemos un alto en el camino, normalmente decimos, bueno, ¿cuál es el profesor que yo me acuerdo que me haya servido como mediador y que además me encantaba su clase y me encantaba como profesor? O sea, vayámonos a nuestro pasado y pensemos cuál es el profesor. Y nos llevamos grandes sorpresas, porque a veces pensamos que a lo mejor era el más barco aquí en México quiere decir como que el que pasaba más a sus alumnos, o como el que era más buena onda, y nos llevamos sorpresas que no, a lo mejor era el profesor de física nuclear, que era el más estricto, el que nos pedía más, que a lo mejor él era el que más nos impactó en nuestra vida. Y bueno,
¿Por qué pongo el libro del hombre en busca de sentido? Porque los profesores, a la hora de que nosotros estamos impartiendo clase, ya sea presencial o virtual, y ahorita en el escenario virtual es donde más tenemos que hacer énfasis, tenemos que encontrarle un sentido para que ellos le encuentren sentido a lo que estamos viendo, porque más adelante vamos a ver cómo los podemos perder en 5 minutos. O sea, en 5 minutos perdemos un estudiante. ¿Por qué? Porque ya se fue a otro nivel, ya está pensando en otra cosa y nosotros ya lo perdimos completamente. Entonces, ¿cómo darle ese sentido? ¿Cómo buscar la experiencia que vivamos a través de los sentidos? Y quiero ponerles un ejemplo que es meramente comercial, pero para que vean cómo va evolucionando el tema comercial y cómo vamos nosotros evolucionando a través de los años y cómo se van posicionando ciertas marcas del mercado, porque lo que buscan es vender experiencias, vender emociones, vender sentimientos, venderle un sentido a la vida. Y bueno, si lo hacen en lo comercial, pues como nosotros no lo vamos a hacer con nuestros alumnos, que no estamos creando un producto. O sea, nosotros cuando estamos en clases, cuando estamos frente a un grupo, no estamos fabricando televisiones. Estamos ayudando a otro ser humano, facilitando a otro ser humano para dar lo mejor de sí mismo. Entonces, en este ejemplo que van a ver, les pido que pongan atención, es un pequeño videíto para que vean, del lado derecho están los años, son las 5 marcas que si ustedes les preguntan a cualquier persona, van a tenerlas en su mente. Y vamos a ver desde el año 2000 hasta el año 2018, no tenemos más adelante, pero es muy parecido a cómo se encuentra en este momento, quizás después de la pandemia cambie algún dato. ¿Cómo van cambiando las marcas por el tema que les digo de la experiencia y el sentido de generar emociones y sentimientos? Le voy a dar play, no tiene sonido, así es que no tienen que escuchar nada. Entonces, se fijan, por favor, en el lado derecho, en los años, y se van fijando en las marcas. Fíjense, ya vamos en el 2001, Coca-Cola, acuérdense que es la chispa de la vida, deliciosa, les encanta a todo mundo. Microsoft, como estaba en el segundo lugar. IBM, como estaba en el tercer lugar. General Electric, Intel, Nokia, Disney, que en teoría Disney pues es como que el lugar más maravilloso de los niños. Ya vamos en el 2009. McDonald's. Vean dónde está Google, cómo empieza a caminar. Y aparece la manzanita. Aparece Apple. Fíjense de qué manera aparece y en cuánto tiempo y en qué lugar está. Y bueno, las que se van quedando más abajo, las que van subiendo, Amazon, miren dónde está Amazon, Facebook. Entonces se dan cuenta cómo las que quedan en el rango de las más altas son las empresas que nos están vendiendo experiencias, emociones, sentimientos y le dan sentido a nuestra vida. Y no quiero decir con esto que tener un Apple es porque le va a dar sentido a nuestra vida, ¿no? O sea, puedes tener un Nokia, puedes tener cualquier teléfono, pero la representación de lo que significa la marca, ¿no? La representación de los sentidos de cómo es que vamos dando la experiencia. Y bueno, un poquito eso es para que entendamos cómo es que si las grandes marcas tienen que hacer eso, nosotros cómo tenemos que hacerlo. O sea, nosotros cómo tenemos que ir evolucionando como docentes, como directores, como padres de familia, que también para los padres de familia ahorita ha sido un momento bien complicado. Para las comunidades rurales, qué momento tan difícil. Para los que viven muy lejos, para los que tienen casas tan pequeñitas que solamente en 3 cuartos tiene que ser la oficina, el comedor, la sala, el centro de juegos, la mesa de la comida, etcétera. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Son 3 momentos que vivimos cuando hacemos un proceso de mediación. El primero es el pre, que es el análisis de la materia que voy a impartir, el contenido, la conferencia, la clase que voy a dar. Ahorita ya
tenemos que estar preparados para que sea a distancia, que sea en línea, porque así lo hemos estado haciendo. ¿Qué contenidos vamos a ocupar? Voy a dar lo mismo para el niño que va en kinder que para el chico que está en secundaria. Voy a ocupar los mismos contenidos y las mismas herramientas para un niño, no me acuerdo cómo se llaman en ustedes, lo que es primaria, la básica creo que es, y para el de derivados, que es para nosotros el bachillerato. ¿Qué herramientas son las que van a ser más adecuadas? ¿Cuánto tiempo quiero que pasen frente al celular o en la computadora? Porque algo de lo mucho que se quejan los papás es que dicen que sus hijos se la pasan 4 o 5 horas en la computadora y que no lo pueden entender que se la pasen 4 o 5 horas en la computadora casi que sin hacer nada más. Que en la escuela hubieran platicado, se hubieran volteado, hubieran ido al baño, y cómo hay niños que se concentran tanto en esas 4 horas y qué tan benéfico es para ellos. ¿Cuánto tiempo voy a preparar para extra clase? O sea, una cosa es la clase que estoy dando en línea y otra cosa es la clase que voy a dar fuera de mi tiempo en línea. ¿Cómo lo vamos? Después del pre, viene el durante. ¿Cómo lo vamos a ir desarrollando? Si tenemos la atención del estudiante, o sea, yo también ahorita preguntaría, ¿sí tengo la atención de todos ustedes? Porque obviamente todo esto que ustedes están viendo ya lo saben. O sea, no es algo que yo les esté diciendo que sea una novedad. Eso lo hacemos todos los que nos dedicamos a la docencia. Y los que están estudiando para profesores, pues les doy la noticia que lo van a hacer al menos durante 25 años de su vida. Entonces, sí captamos esa atención, sí tenemos esa cantidad de actividades y evaluaciones del aprendizaje y de las mismas. Damos un tiempo para la reflexión y el esparcimiento como si fuera un salón de clases presencial. Había una mamá que me decía, es que, ¿sabe qué, maestra? Que se me hace bien injusto de una escuela particular, que le dan clase de Zoom 40 minutos y después lo dejan hacer lo que quieran y después se vuelven a conectar dentro de 20 minutos. Y le decía yo, señora, ¿se imagina usted estar 40 minutos en la clase? Pues pobre chamaco, también tiene que levantarse, ¿no? Y contra la otra que decía, es que se la pasa 4 horas pasmado en la computadora. Entonces también damos tiempo para ese esparcimiento. Ahora, viene aquí el gran debate, las mamás que tienen que estar de profesoras o los papás que tienen que estar de profesores, ayudando a los hijos en la clase. ¿Cómo interactúan los alumnos entre ellos? Tienen su grupo de WhatsApp y a través de su grupo de WhatsApp o de su grupo de Facebook, es a través donde van a estar interactuando. Y luego la tercera parte, que es la final, ¿no? La evaluación cualitativa y cuantitativa, que es por parte de nosotros y de ellos para ver qué resultados dio este trabajo académico que se hizo. Si estamos hablando que dejamos de dar clases en marzo y terminamos en junio, bueno, ¿cómo fue la evaluación? Y yo creo que ahorita en estos momentos sí es un gran momento de reflexión para saber cómo hicimos la evaluación si no estuvimos con ellos más que ciertos meses. Y eso, bueno, pues nos va a llevar a que después podamos hacer muchas investigaciones para saber cuáles son los resultados obtenidos de ese tiempo. Y bueno, quienes hemos dirigido cursos en línea, que yo me imagino que de aquí son muchos, que todos estamos haciendo lo mismo, en estos difíciles días que son marzo, abril, perdón, me faltó abril, marzo, abril, mayo, junio, y ahora en julio de 2020, supimos de esta excepcionalidad que fue compartida con parejas y con hijos. Lo que les decía, el uso de espacios en hogares pequeños, con escasa intimidad, o sea, hogares tan pequeños que la cocina está junto a la recámara se volvió la oficina, se volvió el cuarto de juego, se volvió el cuarto de todo lo que quieran ustedes, las rutinas familiares, muchos papás tienen que irse a trabajar, los abuelos tienen que entrar al rescate y la agenda académica que tienen que cumplir los alumnos. Y todavía, ¿cómo los desconecto del espacio físico del hogar para que puedan estar en el espacio físico académico, siendo que están en el hogar? Y que la necesidad que los papás se vuelvan acompañantes y mediadores. Y acá yo un aplauso también para los papás, porque muchos papás también decían, es que estoy aprendiendo nuevamente.
Porque una cosa es cuando los ayudan en la tarea y ya ven que hay muchos memes que dicen, ya entendí ahora que el problema no era el maestro, sino que era mi hijo, ¿no? Porque decían, no es que la maestra no le pone atención, no le pone atención al niño. Y cuando lo tienes junto a ti dices, caray, ya vi que el problema viene un poquito más de fondo. Y también la carga emocional de saber y hacer y coordinar ha sido un gran reto. Y todavía aún más, esta reflexión la quisiera llevar a las comunidades rurales, a esas comunidades que decía Pepe, donde el maestro tiene que ir casa por casa y donde una señora me decía que a ella le costaba 15 pesos sacar el juego de copias para que ir caminando 1 hora, sacar las copias para que su hijito hiciera las tareas y todavía 1 hora a la semana para llevárselas y que se las revisara y así sucesivamente cada semana, porque estamos hablando de ambientes virtuales de aprendizaje donde no hay nada para digitalizar, donde lo más que pueden tener es un celular y con el celular puede servir con los datos de las redes sociales, que es gratuito, pero que de ahí fuera no pueden gastar un presupuesto para tener internet. Y que entonces tienen que hacer todo de una manera muy, muy complicada, que lleva tiempo, dinero y esfuerzo, y que estas comunidades rurales, ¿qué va a pasar con ellas ahorita cuando venga el próximo ciclo escolar? Me decía Jovita, muchos van a desertar, muchos van a dejar de estudiar porque no van a poder sus padres. Entonces, bueno, estas reflexiones para todos nosotros. ¿Cómo es que nuestro papel como mediadores en este momento, que ya no va a cambiar, o sea, esta ya es la nueva normalidad y creo que todos ya nos lo sabemos de memoria ese tema de la nueva normalidad, es pues la planeación. Creo que todos los profesores sabemos que nuestra planeación es la columna vertebral de nuestro curso. Y ahorita con tantas herramientas que tenemos, por ejemplo, el Classroom, en donde puedes poner una planeación padrísima, el Talent, o sea, hay tantas plataformas a donde tú puedes hacer tu planeación didáctica y en donde abordes todos los por qué, para qué, cuál va a ser el enfoque principal para lograr el aprendizaje, tanto el académico y como el de vida. Porque acuérdense que como docentes tenemos la obligación de enseñar competencias personales y competencias académicas. Que bueno, creo que el tema de competencias, el término de competencias ya no se usa mucho ahorita, pero educamos para la vida y para la educación, para la formación, para el conocimiento. También es un trabajo titánico para todos nosotros porque hay que saber seleccionar y elaborar el material que vas a compartir con tus alumnos para que puedan estar estudiando las lecciones, ya sea con presentaciones, documentos en la red, videos, audio, y que también no podemos generalizar tantos materiales, pero también tenemos que hacerlos amenos y que participe en la formación, en la participación del alumno, o sea, que ellos puedan participar. Y también, ¿qué medio voy a hacer? ¿Qué voy a elegir? ¿Qué voy a elegir como medio? ¿Dónde va a llegar esta información? Si hay una web propia de la escuela, pues qué padre, pero casi en ninguna escuela había una web propia. Si hay un Google Drive, qué maravilla, porque ahí van a poder almacenar todos sus documentos. Si tienen un canal de YouTube, y bueno, es muy conocido el maestro Julio, que da matemáticas y que es conocidísimo en todo el mundo porque es el mejor profesor en línea que hay de matemáticas. Fíjense, o sea, esto ya tiene tiempo que viene sucediendo. Quizás no lo sabíamos nosotros, pero los alumnos sí lo saben. O sea, los alumnos saben de más herramientas que nosotros. Por Facebook, porque por Facebook si tienen su celular, no les consume datos y es más fácil que puedan conectarse y hacer sus grupos, como me decía Jovita. Por Twitter, yo tenía una profesora que daba historia universal y hizo una dinámica padrísima de hacer como reporteros de historia, daba la materia de historia universal. Entonces, creaban cuentas para hacer reportajes, para ir narrando la historia universal. Eso era padrísimo. Pero bueno, sí requiere de mucha planeación por parte de nosotros. Pues el trabajo, y que bueno, a mí me pasaba muchísimo que yo les decía, maestro, les pido por favor, utilizábamos el Classroom y ahí venía la lista de quién había cumplido y quién no, y dabas 1 hora para que entregaras el domingo a las 12 de la noche la planeación de las 4 primeras semanas. Y si no lo entregaban, pues tache y háblale, a ver, profesor, ¿por qué no lo he entregado? Acuérdense que los alumnos tienen que tener el material desde tiempo antes. Pero yo entiendo que es mucho trabajo para el profesor.
y ahora se va a triplicar, porque vamos a tener una exposición corta y lo demás tiene que ser material que nosotros hayamos seleccionado, que para que vayamos conociendo el grado de asimilación de los conceptos, como es Google Forms, Kahoot, Socrative, Menti, todas las que se encuentran ahorita y que, les vuelvo a decir, el reto es ocupar las que los alumnos ya no se las sepan de memoria. Y también preparar trabajos para que puedan debatir en línea, ya sea por medio de foros, ya sea por medio, por ejemplo, el Escape Room que están haciendo está padrísimo, porque pues ahí vamos a poder ver qué tanto estamos aprendiendo y qué tanto estamos conociendo. Pero ahí les encargo que los alumnos lo van a odiar, ¿eh? O sea, les empieza a gustar, pero después empiezan a decir, ay, qué difícil está, o ay, ¿por qué no se encargan esto? Entonces, saber mediar con ellos es trabajo que nos toca a nosotros. Y bueno, lo que yo siempre les decía también a los profesores, tener muy clara la estructura que van a tener en las clases, hablar con los alumnos y que entiendan perfectamente la mecánica de trabajo y también el motivo por el cual se va a implementar esta metodología y cuáles son los resultados que se esperan conseguir. Y sobre todo, conocer de manera clara cuál va a ser el modelo de evaluación. Las famosas rúbricas, las listas de cotejo, todas las herramientas que tengamos para poder hacer la evaluación y poder ser nosotros como mediadores, guiar ese aprendizaje autodirigido para acompañarlos en resolver situaciones que generen dudas y también recuerden estrés, porque este tipo de aprendizaje genera estrés. Muchos papás decían que sus hijos sentían que la carga de trabajo era más porque los profesores les encargaban más trabajo, que tenían que hacer muchísimo más tareas que antes. ¿Por qué? Porque pues se van cambiando los escenarios. Entonces, preparar muy bien todo esto para que sea claro. Y también hay que entender los contextos, ¿no? Hay que entender la diversidad de los alumnos. No le puedo poner lo mismo al que vive en zona rural que al que vive en una ciudad, al que tiene una casa de 3 habitaciones, al que tiene una casa con alberca, cochera, patio y que pueden tener 3 computadoras y cada niño está en una computadora. Y en cambio las personas que nada más tienen un solo celular y que hay que compartirse el celular y que cuando no hay buen internet, pues no se puede dar la clase o se oye cortado. Me decía la chica que me ayuda acá en la casa que está estudiando en línea en la UTCB, que me decía, es que el problema está que mi maestra tiene peor internet que yo. Entonces, es cierto, o sea, si la maestra tiene mal internet, ¿qué hacemos? No estábamos preparados para esto. Y otra escuela que estoy dándole consultoría, el salón de cómputo lo tuvieron que desarmar y darle las computadoras a los profesores porque los profesores trabajaban en la sala de cómputo. No todos los profesores tienen una laptop o tienen una computadora en su casa, ¿eh? Recordemos que ser profesores es una vocación, no ganamos las perlas de la Virgen. O sea, tener una Mac, tener una computadora muy padre, no es tan fácil para un profesor. Y bueno, también significa que vamos a dar ayuda mutua, solidaridad y cooperación. Recordar que cada uno es único, tenemos que dedicarle tiempo, corazón y estructura. O sea, esto es la labor del mediador. Hay muchísimo material que son puestos a disposición por el estudiante. Hay que tenerlo muy bien organizado para que puedan tener el autoaprendizaje. Por eso es tan buena usar las plataformas que existen ahora y que también podamos relacionar los contenidos con la vida de ellos, para que le demos ese sentido que les decía yo. O sea, que tenga un sentido, que la clase que van a tener con Miss Diana sea bien padre, porque sé que va a estar bien bonito lo que nos va a enseñar o que me va a dejar algo interesante. Recursos y herramientas, quiero ir un poquito más rápido porque veo que el tiempo me va ganando. Hay muchísimas maestros. Creo que con Magdiel usaron el Menti, yo iba a usarlo, pero qué bueno que ya lo usaron. El Kahoot. Ahora, no podemos abusar de las herramientas, porque les cuento que en la prepa, cuando fui directora de la prepa, el Kahoot era la mejor forma de copiarse. O sea, el alumno le pasaba la clave a otro alumno que estaba afuera y el que contestaba era el que estaba afuera, el Kahoot, no era el que estaba adentro. Y entonces resulta que en alguna actividad que dejaba un profesor, todos sacaban 100. ¿Por qué? Porque se las hacían los que estaban afuera y cobraban 10 pesitos.
Entonces se volvía el gran negocio emprendedor de hacer las tareas. Entonces no podemos abusar tampoco de los recursos. Y de las aplicaciones, pues todas, ¿no? El Kahoot, los webinars, el Zoom, el Meet, que es una maravilla, el Canvas, el Khan Academy, que ese es muy bueno, que es gratuito, el aula invertida, les decía yo, el profesor Julio, que es muy bueno en YouTube, la gamificación como juegos, que son los juegos que son de estrategia. El Alex, yo tuve una experiencia con el Alex, que es para aprender matemáticas, que una de mis coordinadoras académicas, que es buenísimo el Alex para poderlo aprender, pero bueno, después era un show porque era un copiadero. Resulta que le pagaban a un fulanito y el fulanito les hacía el Alex y llegaban al 80% de sus actividades. Recuerden que ellos saben más que nosotros de estas herramientas tecnológicas. Recuerden que ellos nos pueden orientar a nosotros. Entonces, cuidado, por eso les puse ahí, cuidado, ojo, hay casos de la vida real. Lo del Kahoot nos pasó muchísimo. Lo de Alex, que para mí era la más increíble forma de estudiar, tuve que implementar lo que se hiciera en el salón de clases. Ya no podían hacerlo en sus casas, porque si lo hacían en su casa, pagaban porque se los hicieran. Acuérdense que hay alumnos que les gusta copiar y que les gusta hacer trampitas y que nosotros tenemos que estar listos para que podamos detectar eso, que son un poquito a lo mejor flojitos o que a lo mejor es más fácil, ¿no? Es no aprender. Entonces, todas estas, pues yo estoy segura que ustedes muchas las conocen, pero yo los invito a que las conozcan desde la perspectiva del alumno también, para que el alumno sea el que nos diga. Y bueno, nosotros ocupábamos muchísimo que el alumno nos evaluara. Y a la hora de que te evalúe el alumno, pues te das lo que decía Pepe. A veces te cae gordo que te digan que fue horrible tu clase o que fue aburrida. Lo hacíamos en periodos bimestrales y al final del año para poder sacar una evaluación del profesor a la mirada del alumno. Entonces, insisto, objetivos claros, tareas definidas, no divaguemos, por favor, tendemos a divagar, no podemos divagar. Definir en la planeación todos los objetivos, ya sea por clase o por actividad, seleccionar actividades por sesión, cuidar los tiempos, recordar que tenemos que tener un diagnóstico del grupo y también vamos a ir conociendo a cada uno de nuestros alumnos, porque recuerden que también el papel del mediador es podernos adaptarnos al diferente estilo de aprendizaje de cada uno de los alumnos. No todos aprenden de la misma forma. Definir un entregable, designar también un tiempo en donde se les pueda encargar, que se les pueda dar ese timekeeper que para guardarles y decir, bueno, está bien, si no fue para el viernes, pues que sea para el sábado, pero que no sea una constante, ¿no? Evitar desviaciones. Y bueno, es un acompañamiento que sea cercano sin invadir y con distancia sin abandonar. Para mí eso es muy importante. O sea, cercano sin invadir es, no le voy a preguntar qué le dijo su mamá y su papá, ni si se pelearon o si no comieron, pero tampoco lo voy a abandonar. Tú tienes que aprender por tu propio pie. No, a lo mejor yo tengo que orientarlo. Tener la paciencia para tener las herramientas a manos y no olvidarnos de la parte humana y no olvidarnos del contexto. El contexto del estudiante es bien importante. Y bueno, la comunicación, que sea clara, precisa. En los momentos de Zoom, en los momentos de meeting, en las videollamadas, podemos ser claros y precisos. Si vamos a dar ese timekeeper para poder platicar de otras cosas, démoslo, pero definamos el objetivo. Y para mí algo que es bien importante es ser apasionados por el conocimiento y por su materia. O sea, la pasión es algo que transmitimos. O sea, es algo que llevamos dentro. Y no llegar y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues miren, en el lado derecho, en la pantalla derecha, van a encontrar dónde están las tareas. Después van a seguir y la ruta está marcada. Hice un mapita, van a poder ver en el mapita, ahí vienen las actividades. Ahí después de las actividades, van, imprimen las hojas. O sea, imagínense qué aburrido. O sea, tiene que haber esa pasión, tiene que haber esa entrega, que me sientan, que yo los sienta a ellos. Y compartir con ellos la importancia de lo que están aprendiendo para que les sirva en su vida. Y bueno, ojo, aquí también pongo
que los perdemos en cuestión de minutos. A los muchachos los perdemos muy, muy rápido. Ellos tienen WhatsApp, tienen Facebook, tienen Pinterest, tienen Twitter, tienen Instagram, tienen TikTok, tienen YouTube, tienen Tinder, tienen Spotify, tienen podcast. Los millennials son los expertos en podcast. O sea, ellos oyen todos los podcasts que puedan. Los puedes bajar a tu celular y no tienen costo. Y ahí pueden aprender cosas que nosotros no les enseñamos. Y bueno, los papás estamos aprendiendo algo que ellos ya saben. O sea, estamos aprendiendo cómo los papás también los pierden como nosotros los perdemos. Entonces, para los papás también es bien estresante porque dicen, es que ya no sé si está haciendo la tarea o está viendo otras cosas. Porque además, en los casos de la vida real, se los digo en mis hijos. O sea, mi hijo, cuando pasaba el profesor, él tenía una pantalla para que no viera que estaba jugando, porque su clase estaba aburridísima. Entonces estaba en computación y ponía el fondo de pantalla y digo, no es que me enorgullezca de mi hijo. Cuando me dijeron, imagínense, yo, la directora de la escuela, me van y me reportan eso de mi hijo, casi lo degollo, porque no nada más estaba poniendo en mal al profesor, sino que yo misma tenía que hacerle una sanción que fuera adecuada para que no estuviera haciendo eso. Entonces, ten mucho cuidado porque los alumnos se nos van en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 minutos ya los perdimos. Y de eso sigue mucho el seguimiento virtual. De base, pues hay que tener una conexión a Internet. La nube, que es una maravilla, para mí la nube ha sido una maravilla porque pues todo lo puedes tener en la nube. El Classroom, su celular, si tienen computadora, si tienen tableta, si tienen software, los grupos de WhatsApp y darles el uso exclusivo para trabajo escolar. Ya ven que ahora hay grupos de WhatsApp en donde nadie puede participar y una sola persona puede poner las cosas. Esos se ocupan mucho para los trabajos académicos, porque si no se vuelve el chisme del año, ¿no? Y después cuando pusiste un mensaje ya no lo leyó nadie. Y usarlo para los trabajos académicos. Y bueno, pasión, amor, paciencia y entrega. Creo que esas son características de todos los docentes y más si queremos lograr una mediación pedagógica. Y lo que vamos a tener de satisfacción es que al paso de los años vamos a ver los resultados y el futuro nos espera con nuestros alumnos. Lo que mejor habla de nosotros son ellos, no lo que yo soy, sino lo que son ellos. Ahorita cuando me decía Pepe, Magdiel es excelente, o sea, ustedes imagínense que fue mi alumno, o sea, ¿cuál es la mayor satisfacción? Que él sea un excelente profesionista. Ese es nuestro legado. Entonces, los resultados los vamos a ver, no vamos a tenerlo ahorita, ¿eh? O sea, eso es a largo plazo. Y los que son profesores, los invito a que piensen que ellos van a disfrutar de muchos resultados como nosotros los estamos disfrutando siendo ahorita profesores. Y los padres de familia, pues paciencia también, papás, porque esta etapa pues va a continuar. Y bueno, les dejo acá una liga de herramientas que vienen padrísimas, que son para que aprendamos los profesores. Ya era mucho ponerla. Vienen estas 2 ligas en donde ustedes pueden explorarlas para saber cuáles son las que vamos a ocupar en nuestro trabajo de mediación pedagógica. Pues muchas gracias, creo que me pasé mucho de tiempo, pero pues no pude hacerlo más corto porque quedaríamos cortos en el tema. Dianita, dame indicaciones. Aquí estoy pendiente. Muchísimas gracias. Realmente una riqueza. Hubiéramos querido tener más tiempo para continuar y volverlo a conversación, ¿verdad? Exacto. Pero aquí ahorita tenemos una serie de preguntas que vamos a que nos compartas un poco más de lo que es tu gran conocimiento. 1, ¿cómo logramos no perder a nuestros estudiantes y que la mediación pedagógica sea efectiva? Bueno, lo más importante es saber los nombres de cada uno todo el tiempo y estarlos viendo constantemente en las pantallas. Por ejemplo, acá porque no da tiempo, pero acá tendría yo que haber estado diciendo, ¿verdad, Francisco? Oye, Flor, Manuel, estoy buscando nombres para verlos. Primero tienes que hacer esa conexión con ellos todo el tiempo, estar hablando y estarlos captando para que los involucres y no pierdas la atención. Alguna de las cosas que nos pueden suceder cuando estamos trabajando en línea es que en ese momento pueden abrir una pantalla de Netflix y estar viendo una serie sin que nosotros nos demos cuenta. Estamos expuestos a que nos pase eso.
O sea, tampoco nos vamos a volver, pon la cámara y quiero que estés viendo la cámara para que yo vea que no estés viendo la película, pero engancharnos a través del nombre es una de las mejores herramientas y estarlos vigilando. Si tenemos 30, pues hay que dedicarle a los 30 el tiempo suficiente. Diana, José, Álvaro, a ver, dime, pon en el chat qué estás haciendo, pon en el grupo, abro tu micrófono, comparte. Esa sería una de las sugerencias. Y que nuestra clase sea muy buena para que a ellos no los perdamos. O sea, eso depende de nosotros, que nuestra clase sea exquisita en contenido y en herramientas para que no los perdamos. Muchas gracias. Definitivamente, de tú a tú, así debe ser la relación. Excelente. Continuamos con otra pregunta. ¿Qué debo cambiar en la nueva planificación curricular y adaptarla a la actualidad, a la actual realidad? Sí hay que cambiar varias cosas, o sea, pues son las grandes preguntas que tenemos todo. Creo que tenemos que ser más selectivos en los contenidos. Tenemos que hacer una planeación con los contenidos con muchísimo mayor selección. Sabemos que tenemos que enseñarles a los alumnos a leer, sabemos que tenemos que hacerlos que lleguen a ese pensamiento crítico y ese análisis, pero tenemos nosotros que empezar a planear en base a qué contenido les voy a dar para que verdaderamente se lleve este proceso de aprendizaje. Luego, algo que se tiene que cambiar, que creo yo que va a ser el gran reto que todos tengamos, es la forma de evaluar. La forma de evaluar va a tener que ser muchísimo más rápida y más práctica. Ya no vamos a poder tener esos parciales de mensuales, ya no vamos a poder tener esos bimestrales, porque a lo mejor no los vamos a tener junto a nosotros, pero sí vamos a tener que tener a lo mejor esos quizzes semanarios para algunas materias, como es matemáticas, como es física, como es inglés, para que la suma de eso nos dé el gran total de la evaluación. Y vamos a tener que empezar a armar sus portafolios de evidencias de aprendizaje para que hagan su presentación. Yo me estoy imaginando en un Zoom hacer una presentación de un portafolio de evidencias, pues de sus trabajos que hicieron durante el transcurso del mes o de los meses, de acuerdo a la planeación que tengamos, pero sí vamos a tener que cambiar tanto cuánto contenido demos, cómo vamos a evaluar y también qué herramientas vamos a utilizar. Y eso lleva tiempo. O sea, vamos a dedicarle tiempo. ¿Qué vamos a cambiar? Que necesitamos más tiempo para hacerlo. Eso se ha visto con los docentes hoy en día, cuando uno comenta cómo les está yendo. Estoy enfrente de la computadora desde la mañana hasta la noche, y una buena parte es de esa planificación que tú dices. Y yo no sé si no sé si les pase, pero te cansas más. Estás todo el día en la computadora. O sea, yo hoy empecé a las 8 de la mañana. O sea, he estado videoconferencia tras videoconferencia, tras videoconferencia, tras videoconferencia, que dices, o sea, antes siquiera podías caminar en el salón en lo que les ponías algo, pero ahorita tienes que estar aquí. Así es. O sea, no hay momento, ¿verdad? No hay ni para respirar. Sí. Va una más. Hay más, pero obviamente, ¿verdad? Si la mediación pedagógica se debe implementar en la actualidad, ¿cuáles son las bases fundamentales para poder implementarlas? Principios, valores. Planeación, organización, estructura, honestidad, que son los valores que podríamos poner, ética, bueno, ética no como valor, sino ética, pero básicamente la planeación es la columna vertebral. Cuando tú haces una buena planeación, tú vas a poder poner los principios, tú vas a poder poner las actividades, tú vas a poder distribuir el tiempo. Ahora, acuérdense que la planeación es para prevenir muchas cosas que van a salir en la marcha. O sea, la planeación no es perfecta. Se vuelve perfectible, pero no es perfecta. Quizás tú viste en esta semana que ibas a ver, si estás viendo química, que ibas a ver el ciclo de Krebs y pensaste que solo en una clase lo ibas a poder lograr. Y te diste cuenta que no, entendieron el ciclo de Krebs en una sola clase. Y entonces vas a tener que dar otra segunda clase o vas a tener que formar un grupo de asesoría. Entonces, ese es el chiste de la mediación, que la planeación tengamos esos tiempitos, porque vamos a saber que va a haber cosas que no se van a lograr y que tengamos que poner tiempo de extra de nosotros. Pero pues básicamente esa sería como que una respuesta corta para
para responder a lo que pregunte el profesor. Muchísimas gracias. Realmente dejarlos con la curiosidad, ¿verdad? A ir con que Sí. yo quiero más y qué es lo que quedó y yo quiero buscar y yo quiero desarrollar y estar preparados para tener ese intercambio tan rico. Así es, el autoaprendizaje. Eso es. Pues debo dar cierre ahorita con el dolor de nuestra alma colectiva porque quisiéramos estar continuando con Ay, esta sí. maravillosa charla. Pero parte también de nuestro ahínco es empezar y terminar porque, Claro. como bien dices, tenemos 2 horas de estar y los docentes tienen días, momentos de estar enfrente de la pantalla y dan de su tiempo porque quieren aprender y tú les has dado unas lecciones maravillosas. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, de parte de la comunidad educativa GT. Estamos muy complacidos y estás muy bienvenido a regresar cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias y también para ustedes cuando necesiten algo, pues no duden en contactarme. Trato de, pues lo más que podamos apoyar. Somos una comunidad en el mundo que estamos pasando lo mismo. Entonces, apoyarnos entre todos creo que es nuestro deber ser como docentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Que sigan disfrutando de este clima tan lindo que tenemos en Guatemala. Un saludo hasta México, con la esperanza de que todo salga bien para nuestros hermanos mexicanos. Un abrazo. Ay, Se me cuidan. Feliz noche. muchísimas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Magdiel, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bye. Gracias, Dianita. Gracias, Álvaro. Gracias. A las Pepe. órdenes. Cualquier cosa. Aquí estamos. Gracias. Feliz noche a Un todos, abrazo. un abrazo. Feliz noche, doctora, y a todos los participantes. Muchas gracias por su asistencia. Nos Muchas vemos en la gracias. próxima. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Adiós. Gracias, Magdiel. ¿Cómo me salgo?